En 1927, en una conferencia científica, hubo un hombre que vestía una sotana negra mientras presentaba ecuaciones. No era raro ser sacerdote en aquella época. Era inusual ser sacerdote y al mismo tiempo uno de los físicos más avanzados del mundo. Era inusual presentar con esa sotana un resultado que destruiría uno de los supuestos más cómodos del pensamiento secular moderno. El resultado fue este: el universo no es eterno. Tuvo un comienzo. El hombre era Georges Lemaitre, sacerdote católico belga, doctorado en física por la Universidad de Cambridge y el arquitecto intelectual de lo que hoy llamamos el Big Bang. Y la ironía que nadie dice correctamente es esta: la teoría científica que más usan los ateos para decir que Dios no es necesario fue desarrollada por un sacerdote, quien lo vio no como una evidencia contra Dios, sino como la confirmación científica más hermosa de la primera frase de la Biblia que podía imaginar, al principio. Pero antes de pasar a Lemaitre, necesito mostrarles el contexto, porque sin contexto, la historia parece simplemente una curiosidad histórica. En contexto, se ve que se trata de uno de los giros filosóficos más importantes del siglo XX, y que sus implicaciones aún no han sido absorbidas completamente por el debate público. A principios del siglo XX existía un consenso filosófico que pocos cuestionaban. El universo es eterno, siempre existió, siempre existirá, no tuvo principio, no habrá fin. Es un dato bruto de la realidad, sin causa, sin origen, sin necesidad de explicación más allá de sí misma. Este consenso era conveniente para el materialismo, porque un universo eterno no necesita un creador. Si el universo siempre ha existido, la cuestión de quién o qué lo causó simplemente no surge. La pregunta sobre el origen no tiene respuesta porque no hay pregunta. Aristóteles había llegado filosóficamente a esta conclusión en el siglo IV a.C., y la mayoría de los físicos de principios del siglo XX simplemente lo dieron por sentado, no como una proposición que debía verificarse. Einstein fue uno de ellos, cuando sus propias ecuaciones de la relatividad general, publicadas en 1915, produjeron soluciones que describían un universo dinámico, en expansión o contracción. Einstein se sintió perturbado. Las ecuaciones apuntaban a un universo que cambió, que tuvo historia, que pudo haber tenido un comienzo. Y esto entraba en conflicto con la intuición de un universo eterno y estático que había asumido Einstein. Lo que hizo Einstein es famoso. Introdujo un término artificial en las ecuaciones, llamado constante cosmológica, específicamente para eliminar soluciones dinámicas y forzar el resultado de un universo estático. Más tarde lo llamó el mayor error de mi vida. Suscríbete al canal ahora. Porque lo que viene después es donde entra Lemaitre. Y es una historia que pocas veces se cuenta con el peso que merece. Lemaitre nació en Charleroi, Bélgica, en 1894. Estudió ingeniería civil, sirvió como oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado por su valentía. Y después de la guerra tomó dos decisiones simultáneas que su entorno encontró contradictorias. Entró en el seminario para ser sacerdote y volvió a la física para realizar un doctorado. Para Lemaitre no había ninguna contradicción. Había dos maneras de leer el mismo libro. La ciencia lee el libro de la naturaleza. Fe lee el libro de revelación, el mismo autor. Diferentes idiomas, diferentes preguntas. En Cambridge estudió con Arthur Eddington, uno de los más grandes astrofísicos de la época, y luego fue a Lemaitre para realizar otro doctorado. Y en el camino quedó fascinado por un problema que los físicos habían estado evitando. ¿Qué decían realmente las ecuaciones de Einstein sobre el comportamiento del universo? En 1927, Lemaitre publicó un artículo. Derivó de las ecuaciones de la relatividad general, sin la constante cosmológica artificial, soluciones que describían un universo en expansión. Calculó que si las galaxias se alejaban unas de otras, como sugerían las observaciones preliminares, entonces en el pasado estaban más juntas, y que, al retroceder lo suficiente, se alcanzaba un estado inicial de extrema concentración. El artículo fue publicado en una revista belga de circulación limitada. Einstein lo leyó y le dijo personalmente a Lemaitre que su física era abominable. Las matemáticas eran correctas. La física, en opinión de Einstein, estaba equivocada porque producía una conclusión que Einstein no quería. 2 años más tarde, en 1929, Edwin Hubble confirmó mediante observaciones lo que Lemaitre había predicho matemáticamente. Las galaxias se alejan, el universo se expande. La predicción de Lemaitre era correcta, y Einstein eliminó la constante cosmológica. Visitó a Lemaitre, reconoció el error y dijo que la teoría de Lemaitre era la explicación más hermosa que había escuchado sobre la creación
Y luego, en 1931, Lemaitre publicó el desarrollo más radical de su idea. Si el universo se expande y si rebobinas la película, eventualmente alcanzará un estado de máxima concentración, un punto, un momento, un comienzo. Lemaitre llamó a esto la hipótesis del átomo primordial, después del fiat lux cósmico. En latín, que la luz sea. La primera, las palabras de Dios en la creación, según el Génesis. No fue un accidente lingüístico. Lemaitre sabía exactamente lo que estaba diciendo, y también sabía lo que no estaba diciendo, porque aquí es donde Lemaitre muestra una sofisticación intelectual que ambos lados del debate a menudo pasan por alto. Cuando el Papa Pío XII, entusiasmado con la teoría de Lemaitre, pronunció un discurso público afirmando que la ciencia había confirmado la creación bíblica y que el Big Bang era una prueba de la existencia de Dios, fue el propio Lemaitre quien pidió al Papa que no lo dijera, no porque pensara que estaba equivocado acerca de Dios, sino porque entendió algo que el Papa no entendió en ese momento. La ciencia y la teología son formas diferentes de saber, que responden a preguntas diferentes, y que mezclarlas apresuradamente perjudica a ambas. La física puede demostrar que el universo tuvo un comienzo. No puede mostrar quién o qué causó el comienzo. No es lo que hace la física. La física describe el comportamiento de los sistemas físicos. El origen de todos los sistemas físicos está fuera del alcance de la física por definición. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque ahora llegamos al argumento central. Lemaitre entendió la diferencia entre lo que la ciencia puede afirmar y lo que afirman la filosofía y la teología, y entendió que la teoría del Big Bang plantea una pregunta que la física no puede responder internamente sin que sea una pregunta sin respuesta. La pregunta es, ¿qué provocó el Big Bang? Dentro de la física, la respuesta honesta es que no lo sabemos, y puede ser que la pregunta esté mal formulada, porque el tiempo es una propiedad del universo. Y preguntar qué pasó antes del tiempo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Pero Lennox, al discutir este punto específicamente, señala que la pregunta no es necesariamente sobre lo que sucedió antes del tiempo. Se trata de por qué hay algo en lugar de nada. ¿Por qué existe un universo con las propiedades que tiene? ¿Por qué existen leyes físicas que gobiernan el Big Bang? ¿De dónde vinieron estas leyes? Estas preguntas no desaparecen con la respuesta. El universo comenzó de la nada mediante fluctuaciones cuánticas. Porque un vacío cuántico no es nada. Es un estado físico con propiedades específicas, regido por leyes específicas. Las leyes cuánticas que permiten fluctuaciones en el vacío son en sí mismas parte del problema, no la solución. ¿Qué causó las leyes? ¿Por qué hay leyes en lugar de un caos total? ¿Por qué el caos total no es la opción predeterminada? La cadena de porqués continúa, y la física, por método, no puede responder al porqué más fundamental. Puede describir mecanismos, no puede explicar por qué existen los mecanismos. Y aquí es donde convergen Lemaitre y Lennox, no en la afirmación de que la ciencia prueba a Dios, pero en la afirmación de que la ciencia, cuando se la lleva honestamente hasta sus límites, encuentra una ventaja. Y al otro lado de ese borde están las cuestiones que la filosofía y la teología siempre han habitado. El hecho de que el universo haya comenzado no prueba que Dios lo haya causado, pero plantea la cuestión de una manera que el universo eterno no lo hizo. Y la pregunta que se plantea es exactamente la que la tradición cristiana siempre ha respondido. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Lemaitre no dijo que la física confirmara el Génesis en el sentido de que el Génesis sea un libro de física. Dijo que era notable la convergencia entre lo que la física revelaba y lo que decía el texto. Que un texto escrito hace más de 3000 años, en una cultura sin telescopio, sin ecuaciones, sin método científico, afirmaba que el universo tuvo un comienzo, contra el consenso filosófico de los más grandes pensadores de la antigüedad. Y la física del siglo XX confirmó el comienzo. Esto no es una prueba, es coherencia. Y la coherencia entre líneas de evidencia independientes es exactamente el tipo de datos que los científicos toman en serio. Ahora bien, la pregunta que plantea el título del vídeo merece una respuesta directa. ¿La ciencia mató a Dios? El argumento que resume esta frase es más o menos así. La ciencia explica fenómenos que antes eran atribuidos a Dios. El trueno no es Dios enojado, es electricidad atmosférica. Las enfermedades no son un castigo divino, son patógenos. La vida no fue creada, evolucionó. El universo no necesita un creador, puede haber surgido a través de procesos físicos. Y la conclusión que sacan algunos es que cada avance científico elimina un espacio donde Dios podría existir. Que Dios es una hipótesis que la ciencia hace progresivamente innecesaria. Lennox lo llama el Dios de los huecos.
la idea de que Dios existe en los vacíos del conocimiento y que a medida que la ciencia los llena, Dios desaparece. Y Lennox señala precisamente por qué este argumento confunde dos tipos de preguntas completamente diferentes. Decir que el trueno es electricidad atmosférica no responde por qué existen leyes físicas que producen la electricidad atmosférica. Decir que las enfermedades son causadas por patógenos no responde por qué existe un universo con biología y patógenos. Decir que la vida evolucionó no responde por qué hay información en el ADN que la evolución necesita para funcionar. Decir que el universo nació del Big Bang no responde por qué existen leyes físicas que gobiernan el Big Bang. La ciencia responde preguntas sobre mecanismos. Las preguntas filosóficas sobre por qué existen los mecanismos no se responden con el descubrimiento de mecanismos, son criados por ellos. Y el Big Bang, concretamente, no eliminó la cuestión de Dios, lo hizo más urgente, porque un universo eterno podría, en principio, ser datos en bruto. Un universo que comenzó en un momento específico plantea inmediatamente la cuestión de la causa. Fred Hoyle, el físico que inventó el término Big Bang como burla a una teoría que le parecía absurda porque sonaba demasiado a creación, acabó dedicando décadas a desarrollar una física que confirmaba la teoría que ridiculizaba. Y al final de su vida dijo que la física del universo parecía una conspiración deliberada para producir vida. Hoyle no era religioso. Él fue honesto. Robert Jastrow, astrofísico y agnóstico, escribió que para el científico que vivía por la fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar la cima más alta, y cuando se elevó sobre la última roca, fue recibido por un grupo de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. No se estaba convirtiendo, estaba reconociendo que la física había llegado donde siempre había estado la teología. Lemaitre lo sabía antes que Hoyle y Jastrow, y es por eso que rechazó tanto la conclusión apresurada del Papa, que el Big Bang prueba a Dios científicamente, como la conclusión apresurada de los ateos, que el Big Bang elimina a Dios filosóficamente. Ambos confunden los dominios. Lo que afirmó Lemaitre es más preciso y más honesto. La ciencia y la fe responden a preguntas diferentes y no se contradicen cuando cada una se encuentra en su propio ámbito. Y cuando la ciencia, en su ámbito, descubre que el universo tuvo un comienzo, no está probando ni refutando a Dios. Está planteando la pregunta más profunda que existe de una manera que los datos científicos no plantearon cuando el universo parecía eterno. Y la pregunta más profunda, como entendió Lemaitre, no tiene respuesta a la física. Se responde con otro tipo de investigación. Una investigación que practicó con la misma seriedad con la que practicaba la física. Aquí quiero preguntarte algo. Suscríbete ya al canal, porque en los próximos vídeos exploraré cada uno de los argumentos que surgen de esta conversación con la profundidad que merecen. Y ahora quiero contarles algo sobre Lemaitre, que revela el tipo de integridad intelectual que es poco común en cualquier ámbito. En 1964, cuando Penzias y Wilson descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas, confirmando definitivamente la teoría del Big Bang, Lemaitre estaba gravemente enfermo en el hospital. Sus alumnos acudieron a él con la noticia. Lemaitre escuchó. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo que estaba satisfecho, lo cual había sido bueno saber antes de morir. Murió en 1966, habiendo visto la confirmación definitiva de la teoría que había desarrollado cuando aún era un joven sacerdote que realizaba su doctorado en Cambridge, y nunca había visto la teoría como un argumento contra la fe, ni como un argumento a favor de ella. Lo vi como lo que era, física. La descripción más precisa disponible del comportamiento del universo en sus primeros momentos. Una descripción que fuera coherente con lo que la fe afirmaba sobre la creación, sin necesidad de ser idéntica a lo que afirmaba la fe. La fe dice que el universo fue creado por Dios. La física dice que el universo tuvo un comienzo. Las dos declaraciones son consistentes, no idéntico, coherente. Y la coherencia es suficiente para demostrar que la ciencia mató a Dios es una afirmación que no sobrevive a un examen honesto. La ciencia ha revelado que el universo tuvo un comienzo. Reveló que las constantes físicas se calibran con extraordinaria precisión para permitir la vida. Reveló que el ADN contiene información funcional de una sofisticación que excede cualquier software humano. Reveló que la conciencia no puede reducirse satisfactoriamente a descripciones puramente físicas. Cada uno de estos descubrimientos es consistente con la cosmovisión cristiana de una manera que no es consistente con la afirmación de que la ciencia ha hecho a Dios innecesario. Lemaitre, el sacerdote que descubrió el Big Bang, no vio cómo la ciencia mataba a Dios.
Vio a la ciencia confirmar que las preguntas más profundas sobre la realidad son las preguntas que la fe siempre ha planteado, y que la física, llevada honestamente hasta sus límites, no disuelve estas cuestiones. Los alcanza y se detiene, reconociendo que están fuera de su alcance metodológico. Y más allá del límite de la física está el espacio que Lemaitre habitaba con la misma seriedad con la que habitaba los laboratorios y las ecuaciones. El espacio, donde la pregunta de por qué existe algo y no nada, tiene una respuesta que comienza con las palabras que el sacerdote físico se sabía de memoria, al principio. Comparte este vídeo con alguien que piense que la ciencia y la fe son mundos separados que no se comunican entre sí, porque el hombre que descubrió el principio del universo demostró con su propia vida todo lo contrario.